Hola, bienvenidos a este tiempo de información Euronews hoy, que iniciamos muy pendientes de la evolución de la pandemia del coronavirus. En Europa, conforme bajan las temperaturas, aumentan las restricciones en muchos países. También muy atentos a la campaña electoral estadounidense, con un Donald Trump que ha reaparecido pletórico, eufórico, sin mascarilla en un acto electoral. No nos olvidamos de la controversia en varios países de América Latina con el 12 de octubre. Enseguida empezamos. Antes, como es habitual, nuestros titulares. Francia extiende la alerta máxima, toques de queda en Bélgica y cierres en la República Checa. El virus golpea a Europa mientras la OMS descarta la inmunidad de rebaño como opción. Porque Johnson & Johnson ha suspendido los ensayos de su vacuna contra la COVID. La multinacional quita hierro a la decisión y dice que es una interrupción prevista en el protocolo. Donald Trump regresa sin mascarilla y con renovados bríos a la campaña electoral tras superar la COVID-19. Panamá reabre el aeropuerto internacional de Tocumen para iniciar el difícil vuelo hacia la normalidad. 11 policías heridos y 28 civiles detenidos en Costa Rica durante una protesta contra el FMI y una eventual subida de impuestos. Intentan derribar otra estatua de Cristóbal Colón en Ciudad de México. Las autoridades abren un periodo de reflexión sobre la conquista para rescatar la memoria histórica. El grupo farmacéutico Johnson & Johnson ha detenido los ensayos de su vacuna contra la COVID-19 por una enfermedad inexplicable en uno de los participantes. Otro golpe en la lucha contra la pandemia, mientras Europa entra de lleno en la segunda ola. La Organización Mundial de la Salud afirma que dejar que el virus circule no puede ser una opción, bajo ningún concepto. Nunca en la historia de la salud pública se ha utilizado la inmunidad de rebaño como una estrategia para responder a un brote, y mucho menos a una pandemia. Es científica y éticamente problemático. Francia duplicó este lunes la cifra de muertos por coronavirus en un día, casi un centenar. Montpellier y Toulouse se han sumado a la lista de ciudades en alerta máxima. Ya son 9, entre ellas la capital, París, así como Lyon y Marsella. La siguiente etapa, según el primer ministro Jean Castex, podría ser pasar a imponer confinamientos localizados. El reconfinamiento general queda por el momento descartado. Las alarmas suenan en toda Europa. En Bélgica, 2 provincias han decretado el toque de queda nocturno ante el aumento de casos. En el Reino Unido se han reactivado 3 hospitales de campaña, mientras en Rusia se ha batido un nuevo récord de contagios en 24 horas, más de 13.000 nuevos casos en un día. Se están tomando medidas muy estrictas, afirma esta mujer. Como pueden ver, todos estamos con mascarilla. Soy maestra y trabajo a distancia. Solo trabajamos a distancia. Las autoridades rusas aseguran que su vacuna, la Sputnik, estará lista para su despliegue masivo en los próximos meses. La República Checa, uno de los países de Europa más exitosos en la lucha contra la pandemia durante la pasada primavera, ha pasado ahora a ser el más afectado, con casi 500 contagios por cada 100.000 habitantes, superando a Bélgica y España. El gobierno ordenó este lunes el cierre inmediato de bares, restaurantes y colegios para tratar de frenar el aumento exponencial de casos de coronavirus. Es uno de los municipios de la región más afectada por la pandemia que ha logrado frenar al coronavirus. En la Sierra Norte de Madrid son varias las localidades en las que no ha habido contagios gracias a la poca población y a la distancia entre las viviendas. Javier vive hace 15 años en Navarredonda y San Mamés. Explica que los vecinos cumplieron de forma estricta con el estado de alarma y así evitaron la expansión de la COVID-19. Aunque entiende las circunstancias de la población, el mayor temor llegó con el fin del confinamiento. Tenían que salir, les dejaron dentro de la comunidad. ¿Dónde salieron? Pues a lo más cerquita, a lo más cómodo, a un sitio bonito que es este pueblo, que es encantador. Pero vinieron por cientos de personas y coches y anduvimos un poco asustados. Ni siquiera nos atrevíamos a salir los fines de semana al bar para no mezclarnos. Javier tiene un vínculo estrecho con este negocio. Su dueño asegura que es la quesería artesana más antigua de Madrid. Al contrario de lo que ocurrió con la salud, aquí el coronavirus ha provocado un descenso de las ventas de alrededor del 30%. En principio decían, joder, no viene nadie, esto es la ruina. Y cuando los dejaron salir decían, joder, a ver si no lo van a pegar. Bueno, pues una cosa a otra. Y yo reconozco que la salud es muy importante, pero sin trabajo no hay salud.
En Robledo de la Jara, en la misma región, no ha habido un solo caso. Con menos de un centenar de habitantes, su alcalde asegura que llegaron unas 40 personas nuevas durante la pandemia. Él ha seguido de cerca el estado de salud de sus vecinos. Llamaba todas las semanas a todos los vecinos. Yo les preguntaba si necesitaban algo, si pues eso, lo típico, que si necesitaban algo, charlábamos un rato, porque pues hombre, todavía hay gente viuda que está sola y también necesitaban pues hablar con alguien un rato. El objetivo es seguir manteniendo alejada la segunda ola de la pandemia. Ni siquiera con la llegada de nuevos vecinos el coronavirus ha penetrado en poblaciones como esta del norte de Madrid. Ahora, al menos durante un tiempo, con el estado de alarma también se evitará que lleguen personas procedentes de zonas con más infecciones. En Madrid, Carlos Marlasca, Euronews. ¿Qué ha ocurrido con la vacuna de Johnson & Johnson? ¿Por qué la multinacional estadounidense ha detenido todos sus ensayos con el prototipo, incluidos los de fase 3? Se sabe muy poco, salvo que uno de los voluntarios ha desarrollado una enfermedad inexplicable. No se conoce su identidad, tampoco cuál es su estado. Pero Johnson & Johnson relativiza la importancia de esta decisión, que presenta como una interrupción normal prevista en el protocolo y no como una cancelación de las pruebas. La multinacional también ha dejado en el aire el proceso de reclutamiento de 60.000 voluntarios para llevar a cabo un nuevo ensayo clínico en fase 3. El mes pasado, Oxford AstraZeneca también dejó en suspenso durante algún tiempo los ensayos de su vacuna, tras enfermar uno de los participantes. La Comisión Europea tiene un acuerdo preliminar para comprar 200 millones de dosis a Johnson & Johnson, 300 millones a AstraZeneca y otros 300 a la francesa Sanofi. Esta última prevé que su vacuna esté disponible a mediados del próximo año. Con el Air Force One como telón de fondo, el presidente estadounidense Donald Trump regresa a la campaña electoral con el firme propósito de despegar de una vez en los sondeos. Su primer mitin tras su convalecencia por coronavirus ha sido en Florida, al aire libre. Sin mascarilla, el mandatario asegura que está más que curado. Una cosa sobre mí, la parte agradable ya la pasé. Ahora dicen que soy inmune. Puedo, me siento tan poderoso, voy a entrar en esa audiencia y los besaré a todos. Su médico personal, el osteópata Sean Conley, ha hecho público un comunicado en el que afirma que el presidente ha dado negativo en los test en días consecutivos y ya no es contagioso. En cualquier caso, a todos los asistentes se les tomó la temperatura antes de dejarlos entrar. Trump visitará esta semana otros 3 estados clave: Pensilvania, Iowa y Carolina del Norte. Su rival demócrata, Joe Biden, estuvo el lunes en Ohio, un estado que suele reflejar el sentir político del conjunto del país. Me presento como un orgulloso demócrata, pero gobernaré como un presidente estadounidense. No habrá estados azules o rojos conmigo, solo un país. La próxima escala de Biden será en Florida, donde el voto latino es decisivo. Panamá abre sus cielos en busca de la nueva normalidad. El aeropuerto internacional de Tocumen ha reanudado los vuelos internacionales y el país ha reabierto sus puertas al turismo en busca de un soplo de oxígeno tras meses de asfixia económica debido a la pandemia de la COVID-19. Conscientes de los riesgos que conlleva la reapertura, las autoridades han multiplicado las medidas de vigilancia sanitaria. Los turistas deberán traer consigo un certificado negativo de COVID-19 o someterse a una prueba en el aeropuerto, cuyo resultado se obtiene en media hora. Si da positivo, deberá pasar una cuarentena en un hotel-hospital designado por el gobierno. Con apenas 4 millones de habitantes, Panamá es el país con más contagios de Centroamérica. Ha registrado más de 120.000 infecciones y unos 2.500 fallecidos. También trata de recuperar el pulso económico Perú, el tercer país latinoamericano más castigado por la pandemia tras Brasil y México. Las autoridades quieren evitar a toda costa volver a los confinamientos generalizados, tan dañinos para el tejido económico y social, por lo que la población tendrá que convivir con el virus. El virus persista, quizás ya no en brotes masivos comunitarios como la que hemos tenido, pero sí pequeños clústeres, pequeños brotes que van a ir
teniéndose por diversos lados. Las autoridades insisten en la necesidad de que se respeten las medidas de seguridad sanitaria y el distanciamiento social. En el peor de los casos, alertan, la segunda ola de la pandemia podría casi triplicar el número actual de infectados hasta superar los 2.435.000. Sobre el número de fallecidos, 33.500 hasta ahora, han augurado que se registrarían picos de más de 2.250 muertes diarias por COVID-19. Comenzó pacíficamente y terminó como el Rosario de la Aurora. 11 policías resultaron heridos y 28 personas fueron detenidas el lunes en San José, la capital de Costa Rica, durante una protesta multitudinaria frente a la Casa Presidencial contra eventuales nuevos impuestos. Los agentes estaban protegiendo el edificio y cayó sobre ellos una lluvia de piedras y adoquines. En un tuit, el presidente Carlos Alvarado ha condenado el ataque brutal y homicida, según sus palabras, que sufrieron los policías, y ha prometido que caerá sobre los responsables todo el peso de la ley. Por lo pronto, uno de los detenidos será acusado de intento de homicidio tras ser filmado golpeando a un agente en la cabeza con un palo. La crispación social se ha disparado en Costa Rica a raíz de unas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para la concesión de un préstamo multimillonario que conllevaba una subida de impuestos. Aunque Alvarado renunció hace más de una semana al pacto debido a la falta de apoyo parlamentario, el llamado Movimiento Rescate Nacional ha continuado con las protestas, que tienen como telón de fondo la terrible crisis económica que acompaña a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. En Ciudad de México han declarado la guerra a las estatuas de Cristóbal Colón. Este lunes, 2 días después de que las autoridades retiraran la estatua del descubridor de su glorieta en la céntrica Avenida de la Reforma, varias decenas de manifestantes la emprendieron con otro monumento de Colón, situado a unos 500 metros de distancia. Un fuerte cordón policial con una barricada y un centenar de agentes evitó que consiguieran su objetivo de echarlo abajo, con motivo del Día de la Hispanidad, rebautizado aquí como el Día de la Raza. Son 500 años de colonialismo, tenemos un pensamiento todavía colonizado, de tal manera que tenemos como héroes gente que dices, ¿por qué va a estar este señor acá? ¿O por qué va a estar Carlos V enfrente del Munal, ¿no? Para nosotros el personaje no tiene que estar aquí, y si lo vuelven a poner, pues lo vamos a derribar, ¿no? De una vez lo decimos y lo anunciamos, ¿no? Las autoridades mexicanas amparan este deseo de resarcimiento histórico por la conquista. El presidente López Obrador considera el 12 de octubre una fecha polémica e insiste en que España debe disculparse con los pueblos indígenas. Se trata de una fecha muy polémica, de confrontación de ideas y también de confrontación política. México quiere hacer de 2021 el año del rescate de la memoria histórica, con una triple conmemoración: 700 años de la fundación de Ciudad de México, 500 de la conquista española y 200 de la consumación de su independencia. En ese sentido, la jefa del gobierno capitalino, que el sábado pasado ordenó retirar la primera estatua de Colón, creó este lunes un consejo para abrir un proceso de reflexión y debate. Desde hace tiempo se había pensado su restauración, y a lo mejor valdría, ahora que se está restaurando y todo, pues una reflexión colectiva. Desde la oposición conservadora, el partido Acción Nacional ha exigido que se vuelva a colocar a Colón en su monumento y se atiendan los graves problemas por los que atraviesa el país. Isabel la Católica se ha transformado en Bolivia en Isabel la Chola. Activistas bolivianas han ataviado una estatua de la reina castellana en la ciudad de La Paz con las ropas tradicionales de las mujeres de los pueblos originarios andinos, una pollera, un colorido aguayo o manto y un sombrero típico. Las activistas explican su gesto. Lo que se quería demostrar al ponerle pollera a Isabel era demostrar de que nuestro ícono como mujeres andinas es la mujer de pollera.
reconocer de que la colonización ha sido un genocidio, de que no había que descubrir América, que América ya tenía sociedades conformadas. La plaza, que lleva el nombre de la reina, fue rebautizada para la ocasión como Plaza de la Chola Globalizada. La protesta fue organizada con motivo del 12 de octubre, día en el que se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América, en un viaje que fue financiado por Isabel la Católica. Eso también el nombre que se le puso es Plaza de la Chola Globalizada, por la globalización que se nos quiere imponer en las mujeres en general, con los estándares de belleza europeos, con los estándares de comportamiento éticos y morales de la Iglesia Europea, de la Iglesia Católica. Esto ocurre cuando quedan menos de una semana para las elecciones generales en una Bolivia polarizada política y socialmente. Amy Coney Barrett aboga por un tribunal supremo independiente para todos los estadounidenses en su primera audiencia de confirmación en el Senado. La jueza conservadora, católica y de 48 años llegó acompañada de sus 7 hijos, uno de ellos con síndrome de Down y 2 adoptados en Haití. Dijo que cuando el presidente Donald Trump le ofreció la nominación se sintió profundamente honrada, pero tuvo que pensarlo detenidamente antes de aceptarlo. El proceso de confirmación y el trabajo de servir en el tribunal, si se confirma, requiere sacrificios, particularmente de mi familia. Decidí aceptar la nominación porque creo profundamente en el Estado de Derecho y en el lugar del Tribunal Supremo en nuestra nación. Creo que los estadounidenses de todos los orígenes merecen un Tribunal Supremo independiente que interprete nuestra Constitución y nuestras leyes tal como están escritas, y creo que puedo servir a mi país desempeñando ese papel. Barrett fue nominada por Donald Trump para ocupar el puesto vitalicio dejado por la fallecida jueza progresista Ruth Bader Ginsburg. Los republicanos cuentan con mayoría en el Senado, 53 senadores frente a los 47 demócratas. Y aunque al menos 2 senadoras republicanas no apoyarán a Barrett, parece difícil un bloqueo. Los demócratas ven la nominación de Barrett como una marcha atrás en los logros alcanzados por los estadounidenses. Al reemplazar a la jueza Ruth Bader Ginsburg con alguien que vaya a deshacer su legado, el presidente Trump está intentando retroceder los derechos de los estadounidenses en las próximas décadas. Todos los estadounidenses deben comprender que con esta nominación la igualdad ante la ley está en riesgo. Ciudadanos contrarios a la nominación de Barrett y a favor mostraron sus posiciones a las puertas del Senado. Hubo algunas detenciones. Preocupa a sus detractores su postura contraria al aborto y su postura sobre el Obamacare. Si Barrett es confirmada, el Supremo pasará de tener 5 jueces conservadores y 4 progresistas a 6 conservadores y 3 progresistas. El estadounidense Oliver Stone se personó en la ciudad francesa de Lyon para asistir al homenaje que le rindió el Festival Lumière. El director de películas como Wall Street, JFK y más recientemente Snowden, entre otras, recibió un premio en honor a su dilatada carrera. Algunas de sus obras han sido premiadas con el Oscar por la Academia de Hollywood. Toda mi vida está entrelazada con las películas y al mismo tiempo está entrelazada con la historia estadounidense porque hice muchas películas sobre la historia estadounidense. Estuve allí cuando se produjeron momentos importantes. Estuve durante el asesinato de Kennedy y durante el transcurso de la guerra de Vietnam. Asistí como testigo y se produjo un cambio en ese testigo. Así que es cierto, estoy mezclado con la historia. ¿Por qué no usar mi posición de testigo, mi habilidad y capacidad para observar y ver, y cuestionar y también criticar? Stone pudo dedicar a los aficionados su recientemente publicado libro de memorias titulado Persiguiendo la Luz, una publicación en la que cuenta su vida desde los años 50 a los años 80. Se trata de un periodo durante el cual cambió mucho en términos políticos. En el libro no ofrezco lo que pienso ahora, porque mi punto de vista comenzó a evolucionar. Políticamente yo era muy conservador y también fui muy conservador durante la guerra de Vietnam, pero volví y me sorprendí. Lo que vimos allí fue horrible y me hizo reconsiderar las cosas. Eso y muchas otras cosas contribuyeron a descubrir más aspectos sobre mi país, por lo que se trata de un descubrimiento tardío. En el marco del Festival Lumière se ha presentado una nueva versión remasterizada de una de sus películas más conocidas como es Nacido el 4 de julio.
La cita con el cine en la capital del Ródano concluye el domingo 18 de octubre. Bien, es el momento de decirles hasta mañana, no sin antes recordarles que pueden ver todas estas y otras noticias tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales. Muchas gracias.